Así que en esta semana pasada hemos estado viendo acerca de la serie de la pasión de Cristo. Y durante este tiempo vemos que hemos pasado, nos estamos dando cuenta de lo que vivió Jesús mientras estaba en su ministerio ante la gente, y continuó cada día. El tiempo que tuvo, se encontró con situaciones como insultos, como burlas, como críticas. ¿Cuántas veces no criticaron a Jesús cuando les estaba predicando a la gente? Especialmente los fariseos. Siempre buscaban alguna ocasión para poder contradecir lo que el maestro decía. Esto no lo detuvo a Jesús, ni las amenazas, porque se encontró también con situaciones porque querían matarlo antes de tiempo, o querían destruirlo, en otras palabras, porque no creían al mensaje de Jesús. Y Jesús se enfrentó a este tipo de situaciones presentando el mensaje de salvación para muchos en ese tiempo. Pero Jesús venía, no importándole cruzar todas estas cosas, venía con un propósito definido, y continuó así su prédica, su enseñanza, en compañía de sus discípulos para cumplir esta tarea. Y no se detuvo, sino que en compañía de ellos siguió predicando, siguió para cumplir el propósito del cual él había venido a este mundo. Y nada le intimidó, nada lo hizo tener miedo. Y es impactante que en esta mañana podamos nosotros seguir con esta serie, La Pasión de Cristo, de lo que él vivió ahora en el Getsemaní, y que nos da un enfoque precisamente este tema de la rendición. La semana pasada fue ungido Jesús. Ahora es en este tema, en este día, es acerca de la rendición, de la cual estaremos tocando aquí. Aquí vamos a encontrar quizás cosas que Dios nos va a hablar a nuestro corazón como creyentes, como iglesia, todos los que han entregado su vida a Cristo, que se han bautizado, que están creyéndole a Dios, que están siguiendo en esa fe, que nada los pueda mover y no tener miedo. Jesús no tuvo temor porque él venía con un propósito definido, que necesitamos recordar esto, para cumplir esa misión y hacer la obra de salvación para usted y para mí. La Biblia dice en el capítulo 26, veamos esta escritura, verso 36, que dice así. Si trae su Biblia, trae su teléfono, pues sáquelo, úselo para leer esta escritura que se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 36, en la versión Reina de Valera 1995, para que lo busque y estar ahí, y ponga mucho cuidado, mucha atención a esto, porque es importante para nosotros no solamente recordar y hacer memoria una vez al año, una vez cuando nos acordamos. Yo creo que esto es siempre recordar lo que Jesús vino a hacer y lo que vino a cumplir. Dice aquí la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Me quiero detener un poco aquí acerca, para ir entendiendo realmente el proceso de un momento, de una experiencia, y de marcar ese punto tan importante, de cumplir esa comisión o esa encomienda que hizo el Padre. Entonces aquí vemos que Jesús entró en un momento, de desesperación, de angustia en gran manera. Ponga mucha atención, y si está anotando, anote allí. La desesperación, la tristeza,
que él estaba experimentando en ese momento. Pero vamos a lo largo para ir entendiendo ahorita. Dice versículo 39, y un poco adelante fue y se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y dice así: volvió luego con sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: ¿no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Jesús hace esa misma oración 3 veces. La angustia se había apoderado de su corazón. Era tan impresionante realmente lo que estaba sintiendo. Quizás nosotros como seres humanos a lo mejor no alcanzamos a entender o comprenderlo o asimilarlo, porque no hemos pasado por ahí. Esa experiencia tan dolorosa, tan terrible, que conmueve nuestro corazón. Quizás lo puede ver a través de una película, o han visto alguna película que dan una idea de lo que fue el sacrificio de Jesús. Pero aquí Jesús todavía no va a la cruz y está sintiendo una angustia tremenda. Cuando Jesús no había experimentado esto, pero cuando entra en el Getsemaní, ni los discípulos habían entendido el lado de Jesús, del lado que había en Jesús que no habían conocido. Jesús Nazareno, el valiente. Jesús Nazareno, el líder perfecto, el maestro, el que hacía milagros. Ahora estaba en una condición muy impresionante. Y quizás ninguno de nosotros podamos asimilar a esto, pero sí podemos preguntarnos: ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta angustia estaba pasando Jesús? A veces lo pasamos desapercibido o lo pasamos solamente como algo que pasó, pero yo creo que para cada creyente es algo que nos estremece, porque fue pagado un alto precio por ti y por mí. Por eso estamos aquí. ¿Quién sabe dónde estaríamos si no hubiéramos conocido al Señor y Él nos hubiera traído a su camino? No sé si puedas sentir en este momento, pero realmente cuando yo estaba estudiando y estaba asimilando de alguna forma este proceso que empezó Jesús, ¿qué fue lo que le causó una profunda tristeza? Sería una pregunta. ¿Qué fue? ¿Se ha preguntado usted qué fue lo que sintió Jesús? Todavía no iba a la cruz, no estaba en la cruz crucificado. Sin embargo, estaba experimentando una tristeza enorme que quizás no podemos entenderla ahora. Es algo tremendo, impresionante, que le causó tanta tristeza. En algún momento Jesús se había presentado de esta forma, angustiado. Ni cuando empezó su ministerio, cuando oró por 40 días y fue tentado por el enemigo, estuvo en el desierto orando, ayunando por 40 días y el enemigo vino y lo tentó. Jesús no tuvo miedo, Jesús fue valiente. No fue algo que vino a traerle pánico tampoco. Nada lo entristeció, nada le habían venido que hubiera traído una opresión sobre su vida tan fuerte. Entonces cuando llega al Getsemaní, ¿qué era el Getsemaní? El Getsemaní era un huerto que está al este de Jerusalén. Es un lugar donde Jesús muchas veces acostumbraba o se apartaba de sus discípulos para ir a orar y estar con el Padre. Algo importante de notar en esta mañana, y también que era conocido el Monte de los Olivos. De hecho, Getsemaní es un sinónimo de presa de olivos. Si ponemos atención a este hecho, nos daremos cuenta de este significado realmente de lo que encierra este jardín.
No solamente un jardín donde cantan los pájaros muy bonito o un jardín donde hay mucha quietud, pero tiene un significado muy importante para nosotros. Los olivos se cultivaban, eventualmente pasarían en un proceso para sacar el aceite y la opresión que existe para hacer esta elaboración de este producto es sacarlo y sacar un tipo de aceite que tiene que ver con esto, un tipo de aceite que sería aplastado 3 veces más. En otras palabras, tenía que ser exprimido hasta sacar la última gota del aceite. En otras palabras, número 1, es el proceso de una extracción de olivo. Era el más alta calidad, el primero lo que sacaban era refinado. Este tipo de aceite se utilizaba en el templo para santificar las cosas o que eran sagradas en el templo. Acuérdense que en esto se usaba y tenía un uso muy especial. El segundo proceso era la presión, y no era mejor, pero aún tampoco era muy buena calidad, pero se usaba para comida, para medicina, perfumes y cosméticos. Y el tercer proceso era la última presión. La calidad no era buena, pero se usaba el aceite para las lámparas. Entonces era una presión tan fuerte que tiene que ver con lo que Jesús sufrió o tuvo que pasar. Esa presión que sintió en el Getsemaní cambian muchas cosas. Entonces el libro de Isaías capítulo 53 y verso 5 dice así. Esta palabra fue dicha por Dios, no fue algo que le sucedió. Estaba profetizado que esto iba a acontecer y Jesús sabía esto. Dice Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa era la opresión que estaba sintiendo Jesús, lo que se estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías en ese momento. Decía hace un momento ahorita, cambian mucho, hay cosas allí en el Getsemaní. Molido por nuestros pecados para tener la paz, para tener la sanidad, por su llaga fuimos nosotros curados. En el Antiguo Testamento el aceite era usado para consagrar el tabernáculo y santificar los objetos que estaban dentro del templo. Escuche bien esto. Jesús es el número 1, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, lo que se profetizó se cumplió y estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo tenía un significado. Entonces Jesús en el Antiguo Testamento es el ungido de Dios para salvar la humanidad. El que viene a Él es apartado, separado, santificado para buenas obras, para cumplir el propósito de Dios. Aquí es muy importante entender esto. Jesús vino a cumplir un propósito, y el propósito es de traer la salvación. Dios te ha traído a su camino, y tenemos que entender esto. Te trajo con un propósito, y ese propósito que Dios ha señalado para tu vida se va a cumplir, o necesita cumplirse, cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito aquí en esta tierra, en este mundo. Yo creo que nadie está por casualidad, aunque las circunstancias digan otra cosa. Nadie, escuche bien, nadie está aquí por casualidad o porque le tocó por suerte o porque algo se le ocurrió. No, tiene un propósito cada persona que vino a este mundo. No se ha pasado a Dios por alto esto. Tienes un propósito. Aquí el asunto es poder entender el propósito que se tiene que cumplir en nuestra vida antes que tengamos que presentarnos delante de Él. Y a veces esto lo olvidamos. Nosotros pensamos
quizás que el propósito que estamos aquí, o pensamos que solamente es trabajar, comer, disfrutar, vivir y morir. Es la idea de muchos. Otros piensan que es vivir, morir y se acabó todo. No, hermano, está fuera de información. Amigo, está fuera de información. Estamos aquí con un propósito. Así como estamos aquí, yo medito, esto es algo personal. Yo pienso y digo, bueno, quizás hoy estamos aquí, pero ¿qué tal si no hubiéramos nacido? O no hubiéramos conocido nuestras familias, o no tuviéramos nuestros hijos, o no disfrutáramos esa parte tan importante que es la familia. No conociéramos esa parte que viene a traernos felicidad o viene a traernos dicha, como tener un padre, tener una madre, tener un hijo o una hija, o tener un hogar o tener un trabajo. No es solamente trabajar, trabajar y morir. Hay algo que necesitamos pensar en esta tarde, es cumplir ese propósito, porque no podemos pasar el tiempo pensando que solamente es eso. Jesús venía con un propósito definido. Esto que le pasó a Jesús no le espantaba esas cosas, no le importaba poder llegar al infierno o morir. Ahorita vamos a ver qué fue lo que a Jesús le atormentó, cuál fue la angustia que Jesús pasó. Primero y número uno, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el ungido de Dios para salvar la humanidad, punto. Vino a traer salvación, no había salvación, vino a traernos libertad, la que no teníamos, vino a romper las cadenas de los que estaban atados, vino a traer libertad a los que estaban presos, vino a traer el consuelo de aquellos que no tenían consuelo, vino a rescatar, en otras palabras, lo que se había perdido. Entonces vino a cumplir esto Jesús. Él sabía, estaba definido que la voluntad del Padre necesitaba hacerla. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús sometió su voluntad a la del Padre. Número dos, Jesús es el pan de vida. Él también es el que sana nuestras heridas. Él viene a traer sanidad. Eso es lo que estaba por suceder. Y todo esto se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Fue molido por nuestros pecados y para darnos paz cayó sobre él el castigo. El castigo es la maldición. Y vamos a ver aquí. Tercero, Jesús es la luz del mundo, el que alumbra nuestro caminar. Cuando conoces a Jesús, la vida cambia, nuestro pensamiento cambia, tu dirección cambia, te rescata, te saca de la muerte y te pone en el camino de la vida. Has pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. Yo no sé si usted le aplaude a eso a Jesús, realmente, porque eso es lo que nos ha dado. El sufrimiento de Jesús aquí, hermanos, empezó en el Getsemaní. Antes de ser crucificado, el peso del pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Todo el peso de la humanidad cayó, sobre él. No sé, cuando estábamos viendo ahorita acerca de cómo fue aplastado el olivo para sacar el aceite, fue triturado hasta sacar lo último, la presión tremenda que vino sobre Jesús. Creo, hermanos, que la vida cristiana tiene un sentido muy importante en nuestra vida. A mí me hace pensar realmente el valor que merece el Señor, la adoración a Él, el poder pensar en esto. A veces no pensamos, a veces no consideramos ese tipo de cosas, pero para la iglesia, para el creyente, cuando hablo de la iglesia hablo del creyente, o la Biblia habla del creyente. Cuando has creído en el Señor Jesucristo, te ha hecho la persona más feliz. Y yo pregunto en esta mañana o esta tarde, ¿cuántos han sido felices? ¿Has sido feliz al servir a Cristo? ¿Has sido feliz cuando has tomado una decisión correcta?
¿Has sido feliz cuando confiaste y pusiste tu confianza en Él? Es importante la pregunta que nos hacemos, sí, hermanos, porque nadie más nos puede traer felicidad. Hay muchas cosas que nos distraen, pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de la importancia que tuvo que ser el sacrificio de Jesús para que usted y yo tuviéramos la salvación. Cuando leemos las Escrituras, lo primero que pensamos acerca de lo que Jesús estaba sintiendo allí en el Getsemaní, pensamos que el sufrimiento de Jesús, el dolor que experimentaba era en su carne por su humanidad. Pero la pregunta sería, ¿Jesús tendría miedo? ¿Usted qué piensa? ¿Jesús tendría miedo? Cuando estaba experimentando el dolor, el peso del pecado que estaba sobre él, todavía Jesús no estaba en la cruz. Sin embargo, estaba experimentando un momento tan difícil en su vida. El sufrimiento, se imagina en su carne todo lo que sintió y que pudo sentir miedo, el dolor que iba a experimentar físicamente, todo lo que le iba a ocurrir, todo lo que le esperaba. Jesús sabía que para esto había venido, pero eso no le estaba espantando al Señor. ¿Tuvo miedo? Posiblemente tuvo miedo Jesús. ¿Por qué? Porque en su humanidad, no como Dios, como humano, pudo experimentar ese miedo que quizás cada uno de nosotros que estamos aquí, algún momento hemos tenido miedo a algo. Habrá alguien que pueda decir: yo no he tenido miedo a nada. Sí, había algo que ha tenido miedo. Cuando nos enfrentamos a algo desconocido, o a una noticia, o a un diagnóstico que no nos agradó, ¿le da alegría? Hablo de los miedos. Cuando te dan un resultado y te dicen: esto está pasando, sentimos miedo. Humanamente sentimos. Jesús sintió miedo en algún momento. ¿Miedo al qué? Va junto con la angustia que vamos a ver ahorita. Jesús se apartó y se fue a orar y se puso sobre su rostro de una manera o en una postura de oración que ilustra la humillación, el rendimiento, el peso, la presión, el aplastamiento que sentía ahí, ese que estaba experimentando al orar, ese dolor, ese peso que estaba sobre él, algo que lo estaba oprimiendo. Y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Recuerdo una ocasión, un muchacho, un mecánico que yo conocí. Bueno, conocí dos. Uno de ellos estaba quitando una transmisión del carro, de un carro. Era mecánico. Y en esos días yo llevé mi carro para que lo arreglara. Y decía: pues ¿qué pasó con él? No estaba el que arreglaba las transmisiones. Dijo: se tuvo que ir, lo mandaron gravemente a la ciudad de San Luis Potosí porque se le cayó la transmisión. Y usted sabe, los que son mecánicos, cuánto peso tiene una transmisión. Y caérsele en el pecho trajo una opresión tremenda que si no tuviera tenido el auxilio hubiera muerto. Ese es uno. Otro estaba arreglando una parte de un motor y estaba abajo de la camioneta, y el gato con que levantan la camioneta para meterse por abajo se le cayó y lo aplastó. Murió inmediatamente. Un aplastamiento como eso físicamente, cuando viene por un accidente de ese tipo, pues es muy triste, muy desagradable. Pues déjeme decirle que en lo físico él pudo sentir esto, pero Jesús experimentó algo mucho más que eso. Era el dolor, el sufrimiento por la salvación de la humanidad. Si Él no hubiera venido, nosotros en vano fuera lo que estuviéramos predicando. En vano fuera que estuviéramos hablando algo que no tuviera vida. Estuviéramos hablando de algo que no tuviera un resultado bueno.
Estamos hablando de algo que tuvo un resultado correcto y perfecto, porque vino Jesús a hacer una obra perfecta. Entonces, ¿qué fue lo que a Jesús le ocasionó la tristeza, la opresión, el dolor? Jesús no estaba necesariamente orando para que Dios lo librara del sufrimiento, de la muerte física, porque él sabía que para eso había venido al mundo. Toda su vida se había preparado para terminar la misión y morir por los pecados de la humanidad. Su oración se refería más para ser librado de la agonía, de la separación del Padre, siendo esa separación el castigo máximo del pecado que tendría que soportar, mientras literalmente tomaba sobre él mismo la culpa, el castigo del pecado. La tormenta era más tremenda, más terrible. No era porque iba a morir, sino la separación de Dios, que lo iba a abandonar, que lo iba a dejar. Y Jesús lo estaba viendo, que iba a pasar un momento donde el Padre lo iba a abandonar. Alguien dijo: si tenemos a Dios, lo tenemos todo, pero si alguien no tiene a Dios, no tiene nada. Una frase importante, eso no está en la Biblia, pero es algo importante que tiene que ver con la confianza en Dios y servirle a Dios. Cuando el pecado entró, vino la muerte física y la muerte espiritual. Aquí me detengo un poquito. Cuando la muerte entró por Adán, y pensaba estudiando esto, cuando la muerte vino a través de Adán y Eva, porque fue muy fácil para ellos que poder caer en la curiosidad o a ver qué se siente. Alguien puede salirse a hacer algo y a ver qué se siente, y a veces puede ser fatal. Por eso Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es importante de cada creyente, de cada persona que ha entregado su vida a Cristo. No descuidar esa parte de la oración. Y cuando yo meditaba en esto, bueno, Adán, ¿por qué no hizo lo contrario? ¿Por qué en vez de irse a probar de ese fruto que Dios le dijo no comas, Dios solamente puso un solo mandamiento, una sola cosa: no comas de este árbol, porque el día que tú comas ciertamente morirás? ¿Por qué? Digo, ¿por qué Adán, en lugar de ir a ese árbol de la ciencia del conocimiento del mal, por qué no fue al árbol de la vida y hubiera comido y vivir para siempre? Porque no había muerte. El hombre no iba a morir físicamente. Dios puso el árbol de la vida. ¿Por qué no alargó su mano y hubiera comido del árbol de la vida? ¿Qué le pasó a Adán? Espero que en esta mañana no haya un Adán. ¿Hay alguien que se llame Adán? A ver, ¿hay alguien que se llame Adán en este día? ¡Qué tremendo Adán! ¿Por qué no alargó su mano y hubiera comido del árbol de la vida? ¿No cree que no hubiera venido la muerte a esta tierra? ¿No hubiera venido la maldición a esta tierra? ¿No hubiera venido la separación del hombre con Dios para siempre? No hubiera llegado, pero lo hubiera, no existe. El plan aquí, el asunto es este: que el hombre falló y se necesitaba una respuesta, se necesitaba una solución. La comunión con el hombre, con Dios, se había roto. Y no solamente eso, la muerte física, la muerte espiritual. Escuche bien, la muerte física, esa es una parte, pero lo más doloroso que a Jesús le dolió es la separación del Padre, la separación de Dios. La Biblia dice que la gente si no acepta a Cristo, no entrega su vida al Señor y se va de esta vida, pues se le acaba la oportunidad. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es ese día
de acercarse a Dios, de creerle a Dios. Si había dado un paso, pues del otro, pero de consagración, de buscar. Fuiste escogido, fuiste consagrado y fuiste apartado para alabarle a Dios, para que seas una persona que adore a Dios, que le crea a Dios, que viva en esta confianza mientras está en esta tierra. ¿Puede un aplauso al Señor? Jesús, por primera vez en su existencia, fíjese bien, esto es lo que estaba viendo Jesús y lo que estaba sintiendo. En ese momento Jesús estaba experimentando la separación del Padre. Jesús siempre se refería a Dios, al Padre, o siempre Padre, a Dios como Padre. En los evangelios habla aproximadamente 170 veces como mi Padre. Jesús se refería siempre en su oración a mi Padre y a vuestro Padre. Pero cuando estaba en la cruz se refirió como mi Dios. Fíjate cómo cambió el panorama. Porque Jesús sabía que iba a ser dejado. El Padre lo iba a abandonar. Jesús experimentó lo que se conocía como el alto grado de estrés que el hombre pudiera soportar o llegar para soportar esa parte de estrés, que lo que Jesús sintió en su cuerpo físico, un nivel o el nivel más alto de estrés que el hombre pueda o la persona pueda experimentar. Dice aquí, el peor castigo, cuando Jesús sentía esto, sentí la separación. En la historia de la humanidad empezó con Adán y ahí fue donde se rompió todo. Por eso Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, enseñamos aquí cómo se menciona también que Jesús es el nuevo Adán. Adán, el viejo Adán, pero Jesús el nuevo Adán, el que vino a rescatarnos, el que vino a traer la salvación, el que vino a recuperar lo que se había perdido. Cuando no había esperanza, vino a traer esperanza, vino a cambiar las cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el nuevo Adán. En el Getsemaní Jesús rindió su vida completamente a la voluntad de Dios. Por eso dijo Jesús: si es posible, pase de mí esta copa, que no la tenga que beber, pero no es como yo quiero, sino como tú. En esta serie que hemos estado aprendiendo acerca de la misión de Jesús y poder llevar a cabo esta tarea en compañía de sus discípulos, juntamente con ellos. Pero cuando llega en el momento que necesita Jesús, ahora no solamente se está llevando esta parte que Jesús estaba sintiendo una desesperación por el abandono del Padre, que le angustió, pero viene la otra parte cuando vienen sus amigos o sus seguidores o sus discípulos que habían caminado con él, que habían experimentado cada momento, que los discípulos habían visto los milagros de Jesús en una manera palpable, los vivieron, los experimentaron tremendamente. Pero cuando llega el momento de estar en el Getsemaní, le dice: quédense a orar un poco, ayúdenme a orar. Mi alma está muy atormentada, está angustiada. Va a llorar el Señor y vienen los 50 dormidos. Y aún llegan todos sus discípulos, pero había 3 que eran los íntimos amigos de Jesús, o los discípulos, los hijos de Zebedeo y a Pedro, para que oraran. Y cuando viene Jesús y los 50 dormidos, dice: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. No vino Jesús reprochándoles y regañándolos por qué no estaban orando, sino él sabía que necesitaban orar y les animaba a que oraran, a que buscaran a Dios, a que vinieran delante de su presencia y rindieran su corazón. No pudieron hacer eso. Entonces pasa ese momento del abandono. Jesús había dicho: el pastor de las ovejas va a ser herido y los me van a dejar, dijo el Señor, me van a abandonar, van a huir. Pedro le dijo: Señor, vamos contigo hasta la muerte, vamos hasta la muerte. Cuando todas las cosas están bien, vamos a darle. Cuando todas las cosas están marchando bien, vamos. Pero cuando hay escasez,
cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay abandono, ¿cómo pensamos? Nos encontramos muchas veces en ese tipo de situaciones, a veces hasta de dudar. Tomás dijo en una ocasión, cuando Jesús le había dicho que lo que iba a suceder, ya les había anunciado, pero cuando llega el momento, dice Tomás: Señor, hasta que no ponga la mano en su costado y toque sus heridas, entonces yo voy a creer. Así nos pasa a nosotros hasta que no vemos. La fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús sintió el abandono de sus discípulos también. Estaba sintiendo la presión, presionado fuertemente, angustiado. Había un grito en su corazón de desesperación. No vino con enojo para regañar a sus discípulos, pero sí nos enseña a poder depender de Dios y poder confiar en Él. Aunque muchas veces nos encontramos en situaciones tan difíciles en la vida y nos preguntamos: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿No le ha pasado a usted? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa? Si has estado enfermo o estás pasando por un problema o una circunstancia muy difícil, ¿por qué a mí? ¿Por qué me puede estar pasando a mí? Son preguntas que a veces, cuando suceden, cuando confiamos en alguien y sentimos el abandono, sentimos que no están con nosotros, así como los discípulos no estuvieron con Jesús en el momento difícil, queremos que estén cerca de nosotros cuando estás pasando por algún problema. ¿Tú te has encontrado alguna vez en esto? Cuando has pasado por un problema y dices: quisiera que alguien estuviera y me pudiera dar una palabra, o me pudiera apoyar en lo que estás cruzando. O cuando has estado enfermo y sientes el abandono y no has estado ahí cuando han estado ahí el que tú necesitas que esté, y sentiste el abandono. Hay momentos, por eso Jesús recomienda: orad para que no entréis en tentación. Déjeme le digo algo. Una ocasión yo estaba pasando por un momento, de un proceso. Todos estamos en algún proceso, pero a algunos les toca de alguna forma y a otros de otra. Y yo en este proceso de enfermedad grave, podría decir, llega un momento en que queremos que estén las personas más queridas, que estén con nosotros, pero pueden estar de lejos, pueden estar de cerca, pero tan cerca de ti no están, como no pudieron estar con Jesús. Cuando Jesús oró, fue en una manera más privada de poder hablar con el Padre, porque hay cosas que solamente están dentro de ti, y nuestra confianza debe ser depositada en Dios, que es el único que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, porque Él conoce tus necesidades, Él conoce el proceso que puedes estar cruzando en este momento, Él conoce lo que estás sintiendo. Pero hoy es un momento, es un tiempo de poder acercarnos a Dios y poder salir de este lugar confiados en Él, orando, poniendo por obra la palabra de Dios, y realmente venir ante su presencia. ¿Quién te va a entender? Quizás la pregunta que pueda venir es esta: ¿quién nos comprende? ¿Quién te comprende? ¿Quién sabe lo profundo del corazón? Solamente Dios, y es el que nos puede ayudar. Pero si clamamos a Él, Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas tú que no conoces. El primer punto, que fue acerca de la copa que Jesús, Él tuvo que tomarla, es el juicio. Primer punto, el juicio. Todo el juicio vino sobre Él. Toda la maldición fue clavada en la cruz, y la llevó y la clavó. Todo el acta de los decretos que estaba contra nosotros y era contraria, el Señor la clavó por ti y por mí. Llevó toda maldición y te hizo libre. Te hizo para que vivas en libertad, no para estar esclavos, sino en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Segundo es, los discípulos lo dejaron solo, lo abandonaron. Sufrió el abandono de sus discípulos. Y por último, la oración. La oración que Jesús recomienda, la oración que nos fortalece, la oración que es promesa que Dios nos da, y la Biblia nos enseña en esto, que posiblemente haya algo que puedas o no puedas estar de acuerdo
es en esta parte que la Biblia nos enseña. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso no lo queremos, pero Jesús lo anunció. Si lo anunció es por algo, porque algo puede ser que algunas veces o muchas veces te puedas sentir afligido, como me sentí un día, y solamente yo recurría a la oración y le decía: Señor, fortaléceme. Era mi oración: fortaléceme, necesito tu fortaleza en el momento o en el proceso que estaba pasando de enfermedad. Señor, fortaléceme. Aunque estaban gente orando, gente que estaba conmigo, pero no estaba adentro. Y el único que conocía mi sentir, el dolor, el sufrimiento, la angustia que estaba pasando por esa enfermedad, el Señor me fortaleció. Y puedo decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí ha sido la mano de Dios. Y Jesús recomienda, y aprendemos en esta mañana, de poder acercarnos a Él a través de la oración y poder confiar en Él. Y tomar lo que el Señor le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Orar, venir el momento de necesidad. ¿A dónde recurrimos? Yo quiero decirte en esta mañana: recurre a Dios, corre a Dios. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro en una ocasión, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde recurrimos en el momento de necesidad? ¿A quién vamos a recurrir? A Él. Corre a Él, que Él te responderá y te enseñará cosas grandes que tú no conoces. Corre a Él a través de la oración, que viene a fortalecer tu vida. Corre a Él, porque puedes tener un diálogo con Dios donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés. Puedes estar confiados: el Señor está conmigo, que dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios no dejó a Jesús. Jesús se fortaleció en la oración. Y una vez que fue fortalecido, una vez que recibió la fortaleza, estaba listo para decir: Padre, hágase tu voluntad, no como la mía, sino como tú la has determinado, que se haga la voluntad. Recurre a Dios, ama a Dios. El amor de Dios fue demostrado a través de lo que Jesús pasó, para que tú y yo puedas disfrutar ahora de esa bendición, de esa libertad, de poder confiar donde quiera que tú vayas, que puedas echar tu confianza como hijo de Dios y puedas darle gracias y puedas asimilar esto, lo que Dios hizo por ti. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que venga un arrepentimiento. Hoy es un momento de rendir, que me rindas tu vida si no la has rendido a Cristo, y puedas rendirla. Abre tu corazón. Este es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy aprendimos que el sacrificio de Jesús no fue en vano, que el dolor que Jesús sintió para salvar a la humanidad no fue en vano, porque hay un grupo en esta mañana o en este día de decir: Señor, gracias porque me salvaste. Y yo no sé si tú puedes aplaudir y sientes esta palabra: gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. No era tu hijo, pero ahora soy tu hijo, porque he sido reconciliado por el sacrificio que tú hiciste, porque me amaste tanto, Dios, sin merecerlo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, es la separación del hombre con Dios. Por eso Jesús vino a reconciliarnos con el Padre mediante su sacrificio en la cruz, para que ahora podamos vivir esa libertad y darle gloria, gloria, gloria al que vive y reina para siempre. Esto es algo muy importante, muy significativo para nosotros como iglesia, como creyentes, de poder agradecerle a Dios que por su misericordia estamos aquí. Gracias, Padre, porque me has hecho la persona más feliz. Han pasado muchos años y yo puedo decir esto: Dios ha sido bueno, y hasta que ha sido la mano de Dios, y hemos disfrutado esta bendición a lo largo de los años. Pero esto no se termina aquí. Se termina cuando terminemos la carrera sirviéndole a Dios. Señor, valió la pena, Señor, valió la pena que moriste por mí, porque cuando estaba en la cruz se acordó de ti.
Que hoy en este día no es casualidad que estés aquí, este día y en este lugar, que no estaba en nuestra mente, en nuestro pensamiento, estaba en el plan de Dios para que hoy este pueblo pudiera adorar y pudiera tener respuesta a las necesidades. Por eso Él dijo: vengan a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar.